Hola, hola, hoy estaremos haciendo este pan de leche y mantequilla, pocos ingredientes y nos queda un pan buenísimo. Acompáñenme a ver cómo se hace. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar, como dije, muy pocos. En la cajita de descripción les dejo totalmente detallados. Vamos a batir los huevos y vamos a apartar unos 5 ml aparte para barnizar más adelante. Y bueno, por el tipo de amasado que voy a hacer, estoy aceitando esto. Paso muy importante, cernir la harina. Seguimos poniendo aparte la leche. Aprovechando el espacio, si te gusta este video, te gusta este contenido, te invito a que le des like, que te suscribas y que me dejes algún comentario. Aquí mismo vamos a mezclarle lo que es la levadura, el azúcar y los huevos que batimos. Lo vamos a mezclar hasta que se disuelva totalmente el azúcar. Y lo tenemos. Tengo la harina que cerní, le voy a poner la sal y le voy a dar una movidita. A esto le vamos a agregar el menjurje que hicimos. Vamos a mezclar esto con la espátula hasta que le tengamos. Este tipo de masa que vamos a hacer hoy pues tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja, por supuesto que no nos matamos amasando nuestras manos. Ahora, la desventaja pues sí que lleva un poquito más de tiempo. Aquí le estoy poniendo ya la mantequilla y esto ya toca a mano. Ya aquí a meterle. Ahora sí vamos a integrar bien esto con nuestras manitos. No nos vaya a salir ahí un granito de sal porque imagínense, darle un mordisco y que te topes ahí con un granito de sal, nada agradable. Así que a integrar bien esto. Vamos a hacer un amasado con pausa de 15 minutos. Ahora sí, este sería el resultado de aquí. Esto ya está. Aquí ya nadie se va a complicar más con amasado. Vamos a recoger con la espátula todo lo que está en los bordes, a las orillas. Y vamos a ponerle un poco de aceite por encima de esto. Lo vamos a cubrir con plástico y lo vamos a dejar reposar 15 minutos. Después de 15 minutos vamos a volver a desgasificar, así como están viendo en este momento. Y luego lo vamos a dejar reposar otros 15 minutos y así una vez más. Después de las 3 veces lo dejé reposando por 40 minutos y aquí está, dobló su tamaño. Ahora sí, dale como a saco de boxeo. Enharinamos nuestra área de trabajo y la vamos a poner aquí nada más para darle una moldeadita y poderla manejar, porque créanme, va a quedar bien floja. Esto si estás usando como yo una harina que tiene un porcentaje muy bajo de proteínas, entonces este será el resultado. Ahora, si tú utilizas una harina con un porcentaje alto en proteínas, pues estamos hablando de un 9 o 10, vas a tener un mejor resultado. Pero aquí es muy difícil encontrar ese tipo de harina, entonces toca trabajar con lo que hay, como siempre les digo. Aquí estoy dividiendo nada más para darme una idea de qué tamaño las voy a hacer. Y bueno, la mano bien aceitada, porque ya saben, esta harina está bien difícil de manejar y con el aceite se maneja bien. Y este va a ser el tamaño que voy a estar manejando. Bueno, aquí cada quien a su manera, ¿verdad? Cada quien bolea de la manera que puede, así que por eso evitamos esto y así no hacemos tan largo el video. Las pueden hacer más grandes o más pequeñas, ustedes saben, a su gusto. Ahora sí, ustedes pueden dejarlas así. Del tamaño que ustedes escogieron lo pueden dejar así redondo y este sería su pan, bueno, la forma de su pan, ¿no? Pero pues yo ando ahorita bien tolerante, entonces yo le voy a dar una media forma. Vamos a ver qué sale con la mano, porque esta figura que quiero hacer pues debería de utilizar un rodillo, pero no lo tengo, entonces lo voy a tratar de hacer con la mano y a ver qué queda. Estoy haciendo una forma triangular y lo voy a enrollar así como si estuviéramos haciendo cuernitos o algo así. Es la idea. Pero vean, no me quedó tan mal. Se mira pues presentable, digamos. Aquí ya lo estoy haciendo de otra forma, que sería pues lo más natural cuando uno está haciendo un pan que parezca cuernito o algo así, ¿verdad? Obviamente siempre utilizando nada más las manos, porque el rodillo no hay. Bueno, aquí entonces le voy a voltear y le voy a dar siempre la misma forma triangular. Se supone que así ya quedan como más sexy, más bonitos. Y le voy a hacer siempre el mismo enrollado. Bueno, la verdad que sí, ¿verdad? Se ve como, pues como más bonito. Vamos a ver cómo queda esto. Ahora sí, esto ya está. Lo vamos a dejar reposar hasta que nuevamente doble su tamaño.
Después del reposo me duró media hora. El huevo que reservamos aquí está. Lo mezclé con un poco de leche, 3 cucharadas para ser exacta. Le puse un punto de sal y le puse una cucharadita de azúcar. Y esto es lo que estoy usando como barniz. Le voy a poner a esto unas semillas de chía, pero la verdad es que le pueden poner sésamo o ajonjolí o simplemente no ponerle nada. Yo voy a dejar solo uno sin ponerle nada más para cambiarle la versión. Y bueno, esto va para el horno 180 Celsius, 350 Fahrenheit por 25 minutos. En mi caso, que los hice grandes, los hice enormes. Si ustedes hacen como la forma del principio, pues entonces sería lo mismo si los hacen redondos. Aquí depende del tamaño, entonces ustedes espero conozcan su horno. Lo vamos a dejar enfriar para la parte más importante. Un poquito de magia y ya pasaron 2 horas, así es que aquí está. Toca la parte que más me encanta de todo esto. A probar esta delicia. Miren, tiene una textura de verdad buenísima, encantadora. Aquí les voy a enseñar al que no le pusimos semillas de nada y miren qué bonito. Este fue el que quedó más sexy. Y para haberlo hecho así sin rodillos está bien bonito. Y bueno, miren esto por dentro. Ay, ay, ay. Imposible no darle una mordida. Pues para haberlos hecho a mano no están nada mal. ¿Qué opinan ustedes? Este que yo hice no es ni simple ni dulce, pero yo dejo en la descripción una cantidad un poco más de azúcar por si los quieren un poco más dulces. En este caso los míos pues se pueden acompañar con cualquier comida. Y bueno, te dejo por aquí unos videitos que te recomiendo, están buenísimos también. Receta fácil y económica.